Hora número 4, el tema la oblación o ofrenda de alimento. La oración o ofrenda de alimento nos dice en la página 173 del libro de estudio del Pablo Hoff. Es la segunda ofrenda que se podía presentar. La tenemos en los capítulos 2 de Levítico, versículo 1 al 16, y en el capítulo 6, desde el versículo 14 al 23. El vocablo oblación significa en hebreo el acercamiento a Dios, pues el creyente debe traer una dádiva para acercarse a Dios. La oblación no era un sacrificio animal y consistía en el producto de la tierra, que representaban el fruto de las labores humanas, ¿no? ¿Qué es lo que se ofrecía en la oblación? Se ofrecía la flor de harina, panes ácimos o panes sin levadura, ¿no? Espigas de trigo tostadas, ¿no? Bien, con respecto al tema de lo que significaba este sacrificio, significaba la consagración de los frutos, la labor humana de acercarse, de la labor humana a Dios. Eh, Cuando el hombre trabajaba y podía cosechar de los frutos, la ofrenda vegetal tenía que ver justamente con el reconocimiento de que Dios era el proveedor y con la consagración de esos frutos al Señor. ¿Cuáles eran las características de esta ofrenda? En primer lugar, había ciertas disposiciones cuando se traía la ofrenda, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, se echaba aceite sobre la oblación o se lo incluía en los panes y las tortas, ¿no? El aceite era un símbolo del Espíritu Santo, ¿no? O sea, la persona venía con la ofrenda y había preparado aceite para poder ungir con aceite esa ofrenda. En el punto B, se ofrecía incienso con la oblación. El incienso era una resina aromática que se encontraba en un árbol y que se traía se depositaba en un depósito, en un cuenco, y allí, en ese lugar, se le colocaba una brasa de manera que al quemarse esa resina producía un olor muy agradable, ¿no? Esto es el incienso, ¿no? La oblación se ofrecía también incienso. El incienso representa la oración, la intercesión y la alabanza. También las ofrendas .c eran ofrendas sin levadura ni miel. La levadura y la miel causan fermentación y se las considera por lo general símbolos bíblicos de corrupción, ¿no? Cuando una persona presentaba un sacrificio de cereal, no tenía que tener miel. Bien. También se añadía a la sal, se añadía sal a la ofrenda de oblación. La sal representa la incorrupción y la impureza. O sea, repasando, la ofrenda de alimentos o oblación tenía que ver con la consagración de los frutos, ¿no? ¿Qué se hacía? Se traía la ofrenda y se echaba aceite sobre ella, también se ofrecía incienso, no había que poner levadura y se añadía sal, ¿no? Otras consideraciones que podemos hacer acerca del tema de la oblación, en relación con una aplicación espiritual, podríamos decir que la oblación o ofrenda vegetal señala el carácter de la persona de Cristo también. ¿Bien? En Levítico capítulo 2, como habíamos dicho, habla de esto. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina. La flor de harina es una harina muy refinada, ¿no? Y sobre la cual echará aceite y pondrá sobre incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de flor de harina, ¿no? Esto nos dice el Levítico. ¿Qué características podemos encontrar?
no hubo derramamiento de sangre en esta ofrenda de flor de harina, lo que significa que no se asociaba al pensamiento del sufrimiento. Era una ofrenda de gratitud, ¿no? Bien, tenemos aquí el carácter y el valor moral de Jesús como Hijo de Dios. Al considerar esta ofrenda, consideramos algunos aspectos que tienen que ver con los componentes. Por ejemplo, el primer componente, ¿qué es lo que era la flor de harina? Según lo que dice el Levítico número 2, versículo 1. La harina es un producto de la tierra y puede referirse al parentesco con Cristo, de Cristo con el hombre. Era flor de harina, aunque Cristo era verdaderamente humano, era también completamente libre de la fibra de la mentalidad carnal. No había ningún defecto en él, ninguna aspereza de pasión o sentimiento, todo era perfectamente uniforme y sincero. Como decía, la harina sería como la flor de harina sería como lo que es la harina refinada o lo que se llamaría en este momento la harina 4.0, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se hacía? Dice número 2, amasada con aceite, Levítico capítulo 2, versículo 4, dice, cuando ofreciere ofrenda cocida al horno será de tortas de flor de harina, sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. El aceite es un emblema del Espíritu Santo, ¿no? El aceite es un emblema del Espíritu Santo. Como la harina se mezclaba con el aceite, la presencia y el poder del Espíritu Santo está impregnada en cada acto del Señor Jesús. El proceso de mezclar lo humano con lo divino es un gran misterio. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿no? Entonces, había que amasar esta flor de harina con aceite. Después también, como habíamos dicho, se tenía que ungir, se tenía que echar aceite sobre él, ¿no? Dice Levítico 2, cuando una persona ofreciera oblación, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Se debía echar el aceite. El aceite en él y el aceite sugieren la doble verdad de la morada y la unción. A ver, hay una doble característica en el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por un lado, hace en el creyente y hizo en Cristo morada, y también tuvo una segunda función de que dio a Cristo la unción para poder desarrollar su ministerio. El Espíritu Santo está en nosotros y nos guía, nos enseña y sobre todo nos da poder para servirle al Señor, ¿no? Así como Jesús experimentó esta situación. El Espíritu Santo también estaba en Cristo desde su nacimiento, estaba sobre él después de su bautismo en el río Jordán. Recuerden que cuando Jesús se bautiza, allí desciende la paloma, que era el símbolo del Espíritu Santo, y allí habla acerca de que estaba muy contento, complacida, porque Jesús estaba haciendo un acto de obediencia, el cual era bautizarse. Por lo tanto, Él está en nosotros desde nuestro nacimiento y sobre todo desde el día de nuestra consagración total al servicio de Dios. Jesús estuvo siempre bajo la influencia del Espíritu Santo. Bien, también en cuarto lugar debía ser la ofrenda cubierta con incienso. Dice, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina, de esta harina refinada, y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, olor grato a Jehová. Lo que resta, bien. Entonces, el incienso era olor grato a Jehová, ¿no? Como decía recién, se hacía con una resina, ¿no? El incienso era un olor grato a Jehová y habla de la satisfacción que Dios haya en una vida con la unción del Espíritu Santo, ¿no?
La vida de Jesús fue vivida en y por el poder del Espíritu Santo, y por eso fue agradable a su vista. El incienso era algo, en este caso, representaba esa ofrenda, el olor grato a Dios, ¿no? Lo que sube para arriba, el incienso, era muy plácido para Dios. En quinto lugar, también la ofrenda de flor de harina o la ofrenda vegetal tenía que ser horneada en el horno. Las espigas verdes eran tostadas al fuego y desmenuzadas, y se desmenuzaba el grano, ¿no? O sea que tenía un proceso. Levítico 2 dice: si ofreceres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes. Y allí se hacía, digamos, se desmenuzaba el grano también, ¿no? Bueno, el fuego y el desmenuzamiento son el emblema más sugerente de los sufrimientos de aquel que fue santo, pero aún así fue el varón de dolores experimentado en quebranto. Nos dice Isaías que Jesús fue despreciado, desechado, ¿no? Fue pasado por el fuego de la prueba. Sin embargo, él perseveró. Jesús pasó el horno del fuego cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Nos recordamos cuando él estuvo allí clamando a Dios porque ya la situación era muy difícil. También nos habla de la ofrenda que no debía tener levadura o miel. La levadura era como un tipo de pecado y representa el funcionamiento secreto del engaño y la corrupción, ¿no? La levadura, la levadura tiene una propiedad de que, como el pecado, parece ser una pequeña partícula muy insignificante, pero comienza a expandirse, ¿no? Comienza a leudar y comienza a agrandarse. Tiene relación con la propiedad del pecado, que tiene un efecto multiplicador. Eso lo vamos a ver el año que viene en Pentateuco 1 cuando estudiemos Génesis y Éxodo, ¿no? Bien. Entonces, la miel puede simbolizar el halago, dice, la miel puede simbolizar el halago o el aplauso de los hombres. Jesucristo no se conmovió ni por uno ni por otro, no había engaño en su boca, ¿no? ¿Qué otras características tenía la oblación o ofrenda de alimento? Tenía que ser sazonada con sal, dice, y sazonarás con sal las ofrendas que presente y lo harás. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto. En toda su ofrenda será tuya, ofrecerás sal. La sal tiene una influencia pungente y conservadora, algo que se opone a la corrupción. La sal tiene varias propiedades. Una de ellas es dar sabor y otra de ellas es la propiedad de la preservación. Así, por ejemplo, cuando se quiere preservar una carne, se la pone en sal, ¿no? Tal es el efecto de la verdad, ¿no? Que preserva como conservadora, dice, tal es el efecto de la verdad como se revela en Jesús sobre aquellos que entran en conocimiento de ella. El pacto eterno y la fidelidad inquebrantable de Cristo a la voluntad de Dios, el Padre, es sin duda... son enseñados por la sal. Él permanece fiel, ¿no? Entonces la sal tiene que ver con la preservación. Bien. También los alimentos debían ser ofrecidos al Señor, ¿no? Harina, incienso, aceite, estos tres debían ser ofrecidos al Señor. Y habían alimentos también para el oferente. Una porción de esta ofrenda fue dada a Aarón y a sus hijos. Era como un reconocimiento para ellos. Entonces, estas son las características generales de la flor de harina que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Como había dicho, la flor de harina era una harina muy refinada que se usaba para este propósito de presentar
este sacrificio de oblación como nos enseña la palabra de Dios.